Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante que es, que es trastornos de la conducta alimentaria, específicamente bulimia y anorexia. Y tenemos el placer de contar con la presencia de una doctora, la doctora Jimena Mayorga. Es médica especialista de la Universidad Nacional de Colombia, graduada en el año 2000, especialista en psiquiatría de la Pontificia Universidad Javeriana del año 2005 y máster en terapia familiar sistémica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es terapeuta experta en el manejo de la depresión y la ansiedad en todas las edades. Cuenta con amplia experiencia en el tratamiento tanto de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria como de sus familias. Ha sido directora científica de 3 clínicas psiquiátricas de Colombia, el Hospital San Rafael de Pasto, Clínica San Juan de Dios de Chía y la Clínica Nuestra Señora de la Paz. Y actualmente es psiquiatra del programa de atención en VIH, CEPAIN, capacitadora y consultora en espacios grupales y organizacionales. Entonces, pues le damos también la bienvenida a la doctora y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotras, Juliana Gaviria y yo, María Camila Buitrago, hoy les vamos a exponer sobre este tema. Así que pues, sin más preámbulos, yo creo que vamos a dar inicio a la charla. Listo, El entonces día, este es el contenido de la charla que vamos a tratar el día de hoy, pues la definición de ambas enfermedades, la epidemiología, etiología y fisiopatología, el abordaje, pues anamnesis, examen físico y tratamiento, un poco de trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de medicina, vamos a hablar un poco sobre el estigma y al final pues algunas conclusiones. Esta pues es alguna de la bibliografía que utilizamos para hacer la charla. Entonces, listo. Entonces, pues iniciando, como siempre, pues hay que iniciar con las definiciones, hay que saber de qué estamos hablando. Entonces, pues la definición de anorexia nerviosa, vamos a hablar de un trastorno de la conducta alimentaria basado en la limitación del consumo de alimentos que lleva a una reducción intensa del peso. Esta reducción intensa del peso va a ser su característica central y ya más adelante, pues vamos a ver qué es lo que principalmente me lo va a diferenciar de la bulimia nerviosa. Adicionalmente, se acompaña de una preocupación exagerada respecto a la ganancia de peso por parte de los pacientes y una percepción personal distorsionada de tener un peso excesivo a pesar de tener esta reducción intensa del peso que hablábamos inicialmente. En cuanto a la bulimia nerviosa, esta se caracteriza por tener episodios recurrentes de atracones, que son una ingesta en un periodo determinado de una cantidad de alimentos que es superior a la que la mayoría de las personas consume en un periodo similar en circunstancias parecidas, acompañada de comportamientos compensatorios inadecuados recurrentes, que puede tratarse de eventos como el vómito, el consumo de laxantes, diuréticos, etcétera. Y pues con la ausencia de anorexia nerviosa, lo que quiere decir pues que son estos episodios con la ausencia de esa pérdida de peso, digamos, exagerada por parte de los pacientes. bueno, ya continuando con epidemiología, pues tenemos que en una revisión sistemática de la literatura, en donde se incluyeron diversos estudios alrededor del mundo que van a indagar sobre la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria, se encontró que si se habla de trastornos de la conducta alimentaria en general, la prevalencia va a ser de un, 0, de un 1,01, perdón, a lo largo de la vida y de un 0,37 en un año. En cuanto a la anorexia nervosa, la prevalencia es de 0,21% y 0,3% respectivamente, y bulimia pues de 0,81 y 0,37% también respectivamente. Y la encuesta nacional de salud que se llevó a cabo en el 2015 aquí en Colombia, pues dice que la tasa de mortalidad por trastornos de la conducta alimentaria es de 5,1 muertes por cada 1.000 personas al año. Y uno de cada 5 pacientes con anorexia nerviosa se suicida y el resto de muertes se van a atribuir como tal a consecuencias derivadas de la inanición. Continúa, por favor. En Colombia, en esta misma encuesta de la que les estaba hablando, se va a hablar sobre la prevalencia de cualquier conducta de riesgo alimentario, que es diferente a tener un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Pero acá en Colombia no se evaluó como tal, no se evaluaron como tal los diagnósticos ya de trastornos de la conducta alimentaria, sino solamente esas conductas de riesgo.
Por lo que pues entre los 12 a los 17 años se encontró que una prevalencia de estas conductas de riesgo es de 9.5% en hombres y 8.8% en mujeres, y de atracones de 6.8 y 5.4 respectivamente. En los adultos, en cambio, se va a ver una mayor prevalencia en mujeres, ¿sí? En estas conductas, con un 9.1% comparado con los hombres, que tienen un 8.3%, ¿sí? Entonces, como les decía, la mayoría, digamos, de estudios internacionales ha encontrado que la prevalencia es mayor en las mujeres, pero si vemos en Colombia, si estamos hablando de conductas de riesgo, y ojo ahí, se va a ver que en los menores de 18 años se ven más conductas de riesgo en hombres que en mujeres. Y por otro lado, esta gráfica que ven ustedes acá abajo al lado izquierdo muestra cómo se ven esas, pues, repartidas, esas conductas de riesgo a lo largo del país, y cómo es en la capital, en donde las cifras están más elevadas. Continúa, por favor, Juli. Y bueno, ya en esta tabla les quería mostrar como un compilado de diferentes estudios que se han hecho en Colombia, ya específicamente sobre trastornos de la conducta alimenticia y sobre su epidemiología. Pero, sin embargo, estos estudios son muy localizados y no se ha hecho como un estudio nacional que compile todos estos resultados. Por eso no tenemos como tal prevalencia en Colombia con una buena data. Continúa, por favor. Bueno, ya cuando estamos hablando de etiología y fisiopatología, podemos abordar los trastornos de la conducta alimentaria desde múltiples modelos, ¿sí? Entonces podemos abordarlo desde el psicoanálisis, desde modelos estructurales, modelos ecológicos, modelos bioconductuales, modelos cognitivo-afectivos y modelos multidimensionales, entre otros, ¿sí? Esto es a grandes rasgos. Y vamos a hablar someramente de cada uno de estos que les acabé de explicar. Si hablamos del psicoanálisis, el psicoanálisis más ortodoxo de la corriente de Freud va a afirmar que la neurosis alimentaria de la melancolía es la anorexia. Y la doctora Hilda Bruch, de una corriente neopsicoanalítica en 1982, igual estamos hablando hace más de 100 años, ¿sí? Afirmaba que los trastornos de la conducta alimenticia eran un déficit del yo en autonomía y dominio del propio cuerpo, que va a conllevar a un sentido de ineficacia personal, y eso en últimas es lo que lleva a esa manifestación de diversos síntomas asociados a la restricción alimentaria. Continúa. Los modelos estructurales nos van a hablar sobre el análisis de las relaciones directas utilizando diversos modelos predictivos, como el que pueden ver en esta imagen aquí abajo. Sin embargo, hay múltiples modelos predictivos, ¿sí? Pero lo más importante y lo que se tienen que llevar acá es que simplemente examinan esas relaciones directas entre los factores. Sigue, por favor. El modelo ecológico va a decir que un hecho complejo y diverso, como puede ser descrito como un fenómeno multidimensional en el que interactúan la biología y las respuestas adaptativas desarrolladas en cada contexto, ¿sí? Y va a hablar que los trastornos de la conducta alimentaria, por ende, son un fenómeno social, cultural e identitario, y por eso se van a abordar desde una perspectiva tan amplia. Continúa, por favor. El modelo bioconductual analiza las relaciones funcionales que regulan la anorexia y dice que los síntomas físicos y psicológicos son producto del hambre y del aprendizaje social. Y dice que las restricciones y purgas van a preceder a los síntomas psicológicos y físicos. Esto aquí es muy importante porque es una relación unidireccional y casi causal. Entonces no está como que difiere de esos otros modelos de los que hemos hablado un poco. Continúa. Y el modelo cognitivo-afectivo, digamos que va a hablarnos de cómo lo cognitivo y lo afectivo van a estar como íntimamente ligados, y una alteración en uno va a conllevar a una alteración pues en el otro, inevitablemente. Por ejemplo, un ejemplo de esto pues va a ser esa distorsión en la percepción corporal, en donde, por ejemplo, los pacientes pueden verse en el espejo con un mayor volumen del que en realidad tienen, y esto va a llevar a una alteración cognitivo-afectiva asociada a esa insatisfacción y preocupación por la figura. Y finalmente está el modelo multidimensional, que pues es, en mi opinión propia, el que permite entender a los trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva más holística, ¿sí? Entonces como que engloba todo esto de lo que hemos hablado, y se va a hablar de tres cosas: de los factores predisponentes, de los factores precipitantes y de los factores
perpetuantes. Entonces, los factores predisponentes pues, van a ser la genética y todas esas alteraciones en la neurobiología de las que hablaremos en breves momentos. La edad, de 13 a los 20 años, se cree que es como donde hay una mayor prevalencia. El sexo femenino, como ya les había dicho, sin embargo, esto está discutido hoy en día porque hay un aumento en la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en los hombres, ligado a presiones sociales, ligados a un cambio en el prototipo de cuerpo ideal en los hombres, ¿sí? Que digamos que antes no se tenía en cuenta. La obesidad materna, que haya algún otro trastorno afectivo, un nivel social medio alto, unos valores estéticos dominantes o unos antecedentes familiares con adicciones, trastornos afectivos o trastornos de la ingesta. Continúo. En los factores precipitantes, pues vamos a ver cómo pueden ser estos los cambios corporales, ¿sí? Que se pueden dar, por ejemplo, en la pubertad, aumento o pérdida rápida de peso, separaciones o pérdidas, incluso rupturas conyugales del padre, contactos sexuales, incremento pues rápido del peso, como ya les había dicho, y críticas sobre este cambio en el mismo, un incremento en la actividad física o una enfermedad adelgazante o traumatismo que vaya a alterar como tal la figura corporal. Y tenemos los factores perpetuantes que van a ser la inanición y sus efectos en todo el tema de la ingesta, la interacción familiar y el aislamiento social, las cogniciones de la enfermedad, el ejercicio excesivo y la iatrogenia. Y aquí les quiero hacer como un pequeño paréntesis y recargar la importancia de conocer acerca de estas enfermedades, porque al final de cuentas nuestra acción como médicos puede eventualmente contribuir a que se perpetúen. Y también por eso hemos hecho este abordaje un poco extenso a la enfermedad. Porfa, sigue. Vamos a hacer ahora como un pequeño énfasis en la neurobiología, ¿sí? En lo que nos compete desde este punto de vista. Entonces se ha estudiado bastante la impulsividad y su correlación con la anorexia nervosa purgativa, sobre todo, y la bulimia. Pero pues antes de ir adelante, sí quiero que comprendan que esta impulsividad se puede dividir en tres. La motora, que va a hablar de el hacer las cosas en el momento, la tensional, que va a hablar de esa incapacidad o sensación de estar inquieto, por ejemplo, no sé, en una clase o en esta conferencia, y la no planeación, que podríamos relacionarla con ese vivir por y para el momento. Y en ese sentido, pues, en todas estas patologías vamos a ver, no, devuélvete porfa, Juli, vamos a ver déficits en las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces vamos a ver que se evidencia en el déficit en el procesamiento de la información presentada de manera secuencial, dificultad para sostener la atención, la pobre inhibición de respuestas aprendidas y procesos de programación motora insuficiente, que nos va a hablar específicamente de ese pensamiento y comportamiento inflexible, y alteraciones en la atribución emocional y motivacional a estímulos internos o externos. Ahora sí, por favor. Con respecto a ya como la integridad estructural, vamos a hablar que en la impulsividad vamos a ver alteraciones en el cuerpo calloso anterior y corteza prefrontal que se han correlacionado con una alteración en la inhibición comportamental y discriminación de impulsos, y alteraciones también en los circuitos orbitofrontales que se han relacionado con impulsividad motora y autoagresión. Continúo, por favor. Y pues también se ha estudiado cómo una funcionalidad anormal en cuanto a los neurotransmisores podría también estar involucrada en todo el desarrollo de estas patologías. Si las cosas, pues digamos que se ha estudiado cómo la alteración en los receptores 5-HT, que van a ser los receptores encargados de la transmisión de serotonina, podrían llevar a una alteración en la ingesta del alimento, a ansiedad y a comportamientos obsesivos. Que todo esto, pues digamos que lo vemos muy prevalente en estas enfermedades, ¿sí? O en estas entidades, disculpen. También, pues la menor disponibilidad en plasma del triptófano, pues mediada también por una menor ingesta del mismo, podría llevar a una disminución de la densidad de los receptores de serotonina, que va a contribuir a estos mismos efectos de los que ya les había hablado, con la alteración como tal en los receptores de serotonina. En cuanto a la norepinefrina, pues vamos a decir que hay una disminución en los alfa-2A y un aumento en los receptores alfa-1 que van a conllevar a esa impulsividad motora.
Y finalmente, si estamos hablando de la dopamina, se ha visto que a nivel estratal conllevan a una alteración en el circuito de recompensa y en esa sensación de placer que va a conllevar el comer. Y pues más adelante les voy a mostrar una pequeña imagen que puede de pronto ilustrar mejor eso. Y también hablamos de una disregulación central de la función normal de diferentes neuropéptidos, como la hormona liberadora de cortisol, el neuropéptido Y, las beta-endorfinas y leptina, todos estos procesos neuroendocrinos, ¿sí? Que van a estar ligados también con esa ingesta del alimento. Y sea, pues, digamos que una de las cosas que podría hacernos tener un poquito más de esperanza es que estos se van a normalizar o se ha visto que se pueden normalizar tras la recuperación de los pacientes, a diferencia de otras alteraciones que pueden ser ya de base del paciente. Continúa, Juli, por favor. Acá pues pueden ver un poco lo que les decía, esta hipofunción en la activación del circuito de recompensa mediado por la dopamina, ¿sí? Entonces vemos como en los controles vemos una mayor activación como tal en ese circuito de recompensa, lo que implica que ante estímulos placenteros de la comida va a haber una mayor actividad de todo ese circuito, ¿sí? En cambio en pacientes con anorexia, y en este caso son pacientes con anorexia que en recuperación vemos que igual hay una hipoactividad como tal en esa activación, valga la redundancia, de todos esos circuitos. Entonces, de pronto a una persona le puede dar incluso menos placer el comer, ¿sí? Y aquí también vemos la respuesta de la ínsula, cómo se ve y cómo también de nuevo en individuos con anorexia recuperados, cómo incluso es menor que en un paciente control, ¿sí? Y continúa, Juli. Listo, entonces ya entrando un poco en el diagnóstico pues, de las enfermedades, lo primero a tener en cuenta es que son pacientes que por lo general van a ser llevados por algún familiar, algún amigo pues, o algún acompañante, son pacientes que rara vez asisten por iniciativa propia a la consulta, pues debido a la mala introspección que suelen tener y como en muchos casos, pues a la ausencia, digamos, del deseo de revertir esas conductas que están teniendo. El diagnóstico como tal de las dos enfermedades pues va a ser clínico y lo vamos a hacer con los criterios que nos da el DSM-5. Entonces, pues en cuanto a la anorexia nerviosa, el primer criterio es esa restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades basales que me va a conducir a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física del paciente. Adicionalmente, pues tienen ese miedo intenso a ganar de peso o a engordar o comportamientos persistentes que interfieran con el aumento de peso incluso teniendo pesos significativamente bajos. Y adicionalmente, pues la alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o la falta persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual que puede llegar a tener el paciente. Asimismo, pues el DSM-5 digamos que nos divide la anorexia nerviosa en dos grandes grupos, el patrón restrictivo y el patrón mediado por atracones y purgas. El patrón restrictivo siendo pues el más frecuente de los dos. Este se da por esa pérdida de peso dada por la dieta, ayuno y o ejercicio excesivo. Mientras que el de atracones o purgas, lo que me habla es que durante los últimos 3 meses ese paciente ha tenido episodios recurrentes de atracones, que ya los definíamos pues al principio de la charla, seguido pues de purgas, dígase de vómitos, consumo de laxantes, de diuréticos. Este es menos frecuente y pues como se dan cuenta en el restrictivo, digamos que no tenemos un criterio de tiempo como tal, siempre y cuando pues nos llegue el paciente con los criterios que ya les mencioné, pues podemos hacer el diagnóstico, mientras que en el de atracones o purgas sí necesitamos que esa conducta lleve por lo menos 3 meses. Adicionalmente, pues hay que saber distinguir ya cuando iniciamos terapia si es un paciente que está en remisión o no lo está. Si está en remisión parcial cuando no cumple el primer criterio, pero sí va a cumplir el segundo y el tercero. Y remisión total cuando no cumple ninguno de los tres, pero en algún momento de la historia natural de su enfermedad, pues los llegó a cumplir todos. Adicionalmente, pues la vamos a clasificar y la clasificación la vamos a hacer dependiendo del índice de masa corporal del paciente, entre leve, moderada, grave y extrema. Leve, pacientes con índice de masa corporal mayor a 17, moderado de 16 a 16.9, grave de 15 a 15.9 y extrema ya cuando tenemos pacientes con índices de masa corporal menor a 15.
Entonces, cuando entremos a evaluar a estos pacientes en la historia clínica, pues lo primero es tener en cuenta que tienen muy mala introspección, ellos suelen no ser Perdón, conscientes. Liana, perdón, no sé si me distraje, pero la clasificación que mostraste antes hace referencia a la clasificación de la anorexia o de la desnutrición. De la anorexia. Ok. Bueno, entonces no, termina y al final hablamos un poquitico de esa puntuación, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, entonces a nivel de la historia clínica, pues van a referir una restricción de esa ingesta calórica y una preocupación excesiva por su peso y por el aumento de peso, con posible restricción de grupos de comida completos. Entonces es bastante frecuente que sean pacientes que digan como, no, es que yo paré de comer carbohidratos y ahora solo como verduras o solo tomo sopas, como este tipo de cosas, y que empiezan a evitar comidas que podían disfrutar en el pasado antes de empezar a cursar con su trastorno. Adicionalmente son pacientes que van a empezar a evitar comer en público porque esto pues les empieza a generar ansiedad y que suelen generar rituales a la hora de comer. Entonces son pacientes que empiezan y cortan la comida muy chiquita o solo comen en ciertos sitios a ciertas horas. Pueden referir una ingesta excesiva de agua, que es un mecanismo compensatorio para pues el hambre que pueden empezar a sentir y pues esa preocupación excesiva por el peso y la imagen corporal del paciente. Adicionalmente, pues pueden referir otros síntomas que son frecuentes en estos pacientes, la menorrea o oligomenorrea en las mujeres, cuando pues ya entran en estados de desnutrición más severos, una disminución de la libido, intolerancia al frío, cefalea, síncope o intolerancia al ejercicio, atracones y conductas compensatorias en los pacientes pues que tienen esta variante de la enfermedad, insomnio, calambres o debilidad muscular, pues debido, digamos, a, al a la pérdida de masa muscular que generan y los síntomas psicológicos que van a ser bastante frecuentes, cosas como estados depresivos o irritables, disminución de la tolerancia al estrés, disregulación emocional, se pueden empezar a aislar un poco de su entorno, disminución de la autoestima, impulsividad, etcétera. Al examen físico, entonces, pues podemos encontrar varias cosas. Lo primero y lo principal es que vamos a encontrar un bajo peso y alteraciones en el patrón de crecimiento cuando estamos hablando de los pacientes adolescentes. Entonces, esto, pues acordémonos que es uno de los criterios diagnósticos de la enfermedad como tal, y pues si no lo tenemos, pues digamos que ya estaríamos hablando de otro trastorno diferente. A nivel de los signos vitales, podemos tener bradicardia, cambios ortostáticos, hipotermia, una pérdida de masa muscular que va a ser evidente, pues vamos a ver caquexia, podemos ver abdomen escafoide. A nivel del piel y el pelo, son como sitios donde más alteraciones vamos a encontrar. Si ya tiene una enfermedad de más larga data, podemos encontrar alopecia, seroderma o santoderma, edema sobre todo en miembros inferiores debido a la hipoalbuminemia, acrocianosis y muy frecuente que empiecen a presentar lanugo. Entonces el lanugo, pues como ven aquí en la foto, es ese pelito que tienen pues principalmente los bebés, que es un mecanismo de protección contra el frío. Sin embargo, pues estos pacientes debido a su estado de desnutrición es frecuente que lo empiecen a presentar. Las otras cosas que podemos encontrar ya, digamos, si tenemos un paciente que está cursando con un patrón de atracones y purgas, son erosión del esmalte y caries debido pues al vómito abundante o ulceraciones orales. El signo de Russell, que es este que ven aquí en esta foto, que es cuando debido pues a que el paciente mete mucho los dedos para inducir el vómito, entonces empiezan a generar estas marcas que ven ahí a nivel pues de las manos, hipertrofia de las glándulas parótidas o hemorragias en las escleras. Diagnósticos diferenciales, entonces, a tener en cuenta diferentes afecciones médicas, incluyendo pues trastornos gastrointestinales, hipertiroidismo, cánceres en estadio terminal o VIH pues en estadios avanzados, el trastorno depresivo mayor, que puede ser incluso también concomitante con el mismo trastorno de la conducta alimentaria, esquizofrenia, trastornos por consumo de sustancias, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno dismórfico corporal, bulimia nerviosa, que pues ya la vamos a hablar más adelante, y el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Ya entonces en cuanto a la bulimia nerviosa, pues los criterios diagnósticos que nos da el DSM-5, el primero pues son los episodios recurrentes de atracones con comportamientos compensatorios inadecuados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos, ayuno, ejercicio excesivo. Los atracones y comportamientos además se tienen que dar al menos una vez a la semana durante un periodo de 3 meses para poder hacer el diagnóstico y pues que la alteración no se produzca por los episodios de anorexia nerviosa. Entonces pues no tenemos esa esto principalmente se refiere a que no hay una pérdida de peso tan marcada en estos pacientes.
La clasificación entonces, pues leve va a ser con 1 a 3 episodios de atracones con episodios compensatorios a la semana, moderado de 4 a 7, grave de 8 a 13 y extremo con 14 o más episodios a la semana. En la historia clínica, entonces, pues lo que vamos a encontrar es que usualmente digamos que la historia de la enfermedad y el cuadro clínico va a ser que son pacientes que inician con una restricción dietaria antes de empezar, digamos que con todos estos comportamientos que acabamos de mencionar, tienen una restricción dietaria que pues lo que los lleva a sentir un hambre, digamos, exagerado, recurren entonces a un atracón de comida y se sienten mal por haber consumido toda la comida que consumieron y ahí es donde inician con esas acciones compensatorias. Podemos encontrar adicionalmente afectos ansiosos o depresivos con mal control sobre lo que se come. Entonces, pues son pacientes que tienen usualmente un mal control de impulsos y pues los atracones asociados a las acciones compensatorias como tal. Síntomas que podemos encontrar asociados a las acciones compensatorias, pues también dependiendo un poco de cuál sea la acción que tome el paciente, sensibilidad dental como hablábamos ahorita, epistaxis, dolor de garganta o ardor esofágico, diarrea y o sangrado rectal en el caso sobre todo el uso excesivo de laxantes, palpitaciones, fatiga, dolor abdominal y cefalea e irregularidades menstruales. Al examen físico ya como tal, entonces pues lo mismo, lo que vamos a encontrar también va a ser un poco dependiente de cuáles sean las acciones compensatorias que tenga este paciente. Primero y lo más importante, y es que es un paciente que va a tener un índice de masa corporal normal o inclusive en algunos casos pueden llegar a estar en sobrepeso. Entonces, como no estamos buscando aquí pues tener como un peso disminuido. Puede haber hipertrofia de las parótidas, signo de Russell, arritmias, prolapsos rectales y hemorroides, erosión del esmalte dental y caries, úlceras bucales e irritación perioral, edema periorbital en los pies, distensión abdominal y petequias faciales y conjuntivales. Los diagnósticos a tener diferenciales a tener en cuenta, entonces el más importante pues va a ser la anorexia nerviosa, que pues ya vimos un poco cómo se diferencian, el trastorno por atracones, el síndrome de Klein-Lewin, que pues a pesar de que es raro, es una de sus mayores características, la hiperfagia, trastorno depresivo mayor, que igual que en la anorexia pues es un diferencial, pero también puede darse, digamos, de manera simultánea, trastorno de personalidad límite o ya diferentes desórdenes gastrointestinales. Entonces, ¿qué exámenes les tenemos que pedir a estos pacientes? Digamos que de entrada, pues principalmente para descartar complicaciones y descartar pues que lo que tienen no sea por una afección médica como tal. Un cuadro hemático, pues para ver que no tenga anemia, que no tenga leucopenia, trombocitopenia. Una función hepática, porque pues vamos a ver que es una de las principales complicaciones. Electrolitos y glucosa, pues debido a la mala alimentación. Un perfil lipídico, función renal, sobre todo el BUN es el que más nos va a importar porque este suele aumentarse por la pues, concentración que se da en estos pacientes. Unos gases arteriales para asegurarse que no tenga pues, alteraciones ácido-base debido a en los pacientes que tienen esos patrones compensatorios. Una función tiroidea para descartar que no tenga un hipertiroidismo y que por eso esté perdiendo peso. Una amilasa, un perfil hormonal en el caso de las mujeres. Entonces, pues siempre pedir una LH, una progesterona y un electrocardiograma pues para identificar que el paciente no esté cursando con arritmias, pues debido a su estado, digamos, de salud. Y pues saber que son pacientes que pueden tener bastantes complicaciones médicas, que la mayoría pues se dan debido a la desnutrición, sobre todo digamos que en la anorexia pueden ser un poco más frecuentes, y pues digamos que en todos los sistemas casi que las podemos encontrar, ginecológicas pues la más frecuente va a ser la menorrea, y esta menorrea en muchos casos también nos puede llevar a ese embarazo no planeado debido a que las pacientes, digamos que como no les está llegando la menstruación, entonces pues creen que no pueden quedar embarazadas y pues vuelven a ovular, digamos, de pronto durante el tratamiento y pues pueden quedar en embarazo y tiene un alto riesgo de complicaciones neonatales. A nivel endocrino pueden presentar osteoporosis y esta es una, digamos, de las que puede llegar a no ser reversible en muchos de los casos, hipoglicemias y mal control glicémico si tenemos pacientes diabéticas, gastrointestinal, pues gastroparesis, constipación, aumento del tiempo de tránsito, diarrea crónica, fatiga muscular en general, tanto de músculos respiratorios como de los músculos esqueléticos, anemia, leucopenia, trombocitopenia, arritmias, como les mencionaba anteriormente, y por eso es la importancia de hacerle siempre un electrocardiograma. A nivel dermatológico, pues el lanugo, la cerosis, tienen una peor cicatrización pues, que un paciente que no tenga estas enfermedades, y pues ya las deficiencias vitamínicas, que va a ser algo que pues nos toca manejar dentro del tratamiento del paciente.
Ya entonces entrando un poco en el manejo, entonces el manejo vamos a tener como tres grandes pilares: la rehabilitación nutricional, la psicoterapia y la farmacoterapia, siendo, digamos, más centrales los primeros dos. Digamos que la farmacoterapia en la bulimia pues tiene un uso un poco eh, más frecuente. En la anorexia digamos que no se utiliza casi. Entonces, lo primero a definir es pues dónde va a manejar a mi paciente. Yo tengo como tres escenarios donde lo puedo manejar: en hospitalización, en una clínica día o pues de manera ambulatoria. Y esto pues lo voy a definir también dependiendo pues del estado físico en el que él esté. Siempre un paciente que esté inestable es un paciente que siempre tengo que hospitalizar. Entonces, pacientes con bradicardia severa, con hipotensión arterial, que tengan signos de ortostatismo, que tengan arritmias, cualquier, digamos, compromiso a nivel cardiovascular, hepático, renal, deshidratación marcada, complicaciones ya más severas de la desnutrición como trastornos hidroelectrolíticos que haya que corregir, síncope o un índice de masa corporal menor a 14 o menor al 70% del peso ideal que requiera ese paciente. Entonces, en la rehabilitación nutricional vamos a tener cuatro grandes objetivos. La primera va a ser estabilizar el estado médico de ese paciente. La segunda es revertir las complicaciones médicas que podamos estar cursando en ese momento, recuperar el peso en el caso de los pacientes con anorexia y normalizar los patrones alimenticios. Y pues yo voy a medir ese resultado, sobre todo pues con la ganancia de peso en el caso de los pacientes con anorexia y con el manejo comportamental que yo empiece a evidenciar en todos los pacientes con respecto a la comida. Entonces, inicialmente siempre pues hay que tomar un peso y una talla para evaluar índice de masa corporal o talla de o tabla de crecimiento, dependiendo pues del tipo de paciente que esté hablando. Siempre indagar sobre la ingesta calórica actual del paciente, porque esta va a ser sobre la cual nos vamos a basar para empezar a hacer esa reposición nutricional. El histórico de peso del paciente, ya que pues es bastante frecuente, sobre todo en los pacientes con bulimia, que tengan esos pesos como de yo-yo, como que en épocas suben, en épocas bajan. Si hay aceptación o no del tratamiento, y empezar a hacer esos refuerzos conductuales en los que, pues, por ejemplo, no sé, dar recompensas si el paciente empieza a subir de peso, mejora sus conductas. Por ejemplo, en hospitalización, si el paciente sigue a bajar de peso, pues mantener como más tiempo en cama, cosas por ese estilo, pues nos pueden ayudar. Para el manejo de la conducta, entonces es muy importante siempre establecer con el paciente horarios de comida, tratar pues de que siempre coma las mismas horas para mantener con un patrón, hacer una monitoría en caso de que se esté manejando intrahospitalariamente o en clínica día, que yo pueda ver los comportamientos de ese paciente cuando come, y pues hacer los refuerzos conductuales que ya veíamos anteriormente. Entonces, pues inicialmente evaluar el estado nutricional, determinar las calorías que yo le voy a administrar a ese paciente, que pues ya lo vamos a hablar, proveer la información sobre la alimentación que el paciente debería empezar a tener, supervisar y hacer seguimiento a sus planes de alimentación y apoyar pues en el proceso. Entonces, para la realimentación, pues como metas de ganancia de peso que yo puedo tener en paciente con hospitalización, voy a tener una meta de ganancia de peso un poco más grande, de 0,9 a 1,4 kilogramos a la semana. Si es un paciente que yo estoy manejando en clínica día, puede ser de 0,5 a 0,9, y en un paciente ambulatorio, pues las metas son un poco más flexibles, de 0,2 a 0,5 kilogramos por semana. Entonces, las calorías que yo le voy a administrar, pues van a depender un poco de las necesidades basales del paciente. Entonces, pues yo puedo iniciarle alimentación con sus necesidades basales de una, pero lo más probable es que ese paciente pues no vaya a aceptar ese tratamiento. Entonces, usualmente lo que se hace es que yo inicio un esquema de realimentación sumándole 200 o 300 calorías al basal de lo que el paciente venía comiendo, y cada 2 a 4 días le puedo ir subiendo de a 200 a 400 calorías hasta que yo llegue a los requerimientos calóricos que tenga ese paciente. Pues siempre cumpliendo, digamos, con los macronutrientes y los micronutrientes que ese paciente pueda necesitar. Y por lo general, pues se dan suplementos de micronutrientes. Yo le puedo administrar pues la alimentación por vía oral, por sonda o parenteral. Realmente en la mayoría de los casos se utiliza la vía oral y es la que más se recomienda. Sin embargo, pues en el caso de algunos pacientes que de pronto ya tengan una desnutrición más marcada, se puede considerar la sonda nasogástrica, y pues la nutrición parenteral, digamos que se deja como último recurso pues para pacientes que ya están en una desnutrición muy marcada y que adicionalmente pues no son, como no aceptan de una manera tan fuerte el tratamiento. Importante tener en cuenta en los pacientes pues con anorexia, que es pues no es bastante frecuente, pero se puede presentar el síndrome de realimentación, que consiste en los cambios electrolíticos y de fluidos que me van a precipitar esas complicaciones médicas. Y esto se da pues por un paciente que venía consumiendo muy poca
digamos, muy poca cantidad de estos micronutrientes y que pues yo de la nada se los empiezo a dar, entonces pues por, digamos, translocación a nivel corporal, pues empiezan a presentar esto. ¿Qué pueden presentar? Hipofosfatemia, hipocalemia, en algunos casos pues una falla cardíaca descompensada, edemas periféricos, rhabdomiólisis y convulsiones ya en casos más severos con hemólisis o inclusive hasta insuficiencia respiratoria. Sin embargo, pues lo más frecuente van a ser como las alteraciones hidroelectrolíticas como tal. ¿Qué factores de riesgo tengo yo para que el paciente me desarrolle un síndrome de realimentación? Un peso menor al 70% del peso ideal del paciente, un índice de masa corporal menor a 14, una línea de base de fosfato baja o una ingesta nutricional baja o nula en los últimos 5 a 10 días. Estos son pacientes que probablemente yo voy a manejar en hospitalización, pues debido a que tienen un alto riesgo de desarrollar este síndrome y en caso de que lo presenten, pues hay que corregirlo. Y pues un manejo va a ser básicamente corregir los trastornos, entonces pues corregir la hipofosfatemia, la hipocalemia o la hipomagnesemia, dependiendo de lo que nos presente el paciente. Entonces el segundo pilar, digamos, del manejo de estos trastornos va a ser la psicoterapia, tener en cuenta pues que la psicoterapia es algo que van a llevar todos los pacientes independientemente en qué escenario lo maneje, pues es como, digamos, la parte más importante porque es la parte que me va a ayudar a modificar las conductas y que me va a ayudar a mantenerlas a largo plazo y evitar que ese paciente tenga recaídas. Entonces, pues vamos a usar la terapia cognitivo-conductual con mayor frecuencia, es pues, la que más vamos a utilizar, teniendo pues como metas, digamos, lograr que el paciente gane peso, reducir ese miedo a engordar, reducir la importancia del peso relativo a otras áreas de la vida, como lo pueden ser la vida social, la universidad, etcétera, mejorar las relaciones interpersonales de ese paciente y es por eso que también vamos a trabajar de la mano con la familia, desarrollar habilidades de resolución de conflictos y finalmente evitar recaídas y disminuir el riesgo. Entonces, pues cosas que vamos a tener en cuenta ya dentro de la terapia como tal, siempre pues explicarle al paciente lo que vamos a hacer, verificar el compromiso a la terapia, la automonitorización de la alimentación es algo súper clave y usualmente lo que se hace es que se le da al paciente una tablita y se le dice como escribe aquí todo lo que te comes en el día, a qué horas te lo comes, para pues poder digamos que hacer esta monitorización, hacer énfasis sobre los patrones alimenticios saludables que debe tener el paciente y pues tratar un poco sobre esa evasión a la comida que trae el paciente dado pues su patología de base. Se debe pesar el paciente de manera semanal, pues para ver si estamos o no estamos progresando con la terapia que estamos dando, hacer siempre educación al paciente y hacer mucho énfasis también en las consecuencias que pueden tener pues las conductas de riesgo que él está teniendo. Irrumpir pues un poco en esas cadenas de comportamiento que trae el paciente que fueron las que los llevaron, digamos, al trastorno alimenticio y ofrecer comportamientos alternativos a lo mismo. Trabajar pues en las habilidades de resolución de problemas y pues como siempre la reestructuración cognitiva como tal. Trabajar mucho sobre el tema de imagen corporal, que es este es el principal problema que tienen estos pacientes, entonces pues siempre hay que hacer mucho énfasis en eso, hacer terapia familiar, se hace pues en la mayoría de los casos, dado pues la importancia del entorno del paciente para la remisión, en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria como tal, y pues hacer la prevención de recaídas sobre, pues ya con temas de educación, la modificación de la conducta, etcétera. En el caso de la farmacoterapia, digamos que vamos a hablar de la bulimia, porque realmente pues en la anorexia la farmacoterapia es muy limitada. Digamos que el único medicamento que se habla es la olanzapina, que es un antipsicótico, que nos ayuda un poco a la ganancia de peso, sin embargo se reserva únicamente para pacientes que no me responden a la psicoterapia y la rehabilitación nutricional inicial, e igualmente así yo la administre, pues el foco de la terapia no va a ser la medida farmacológica. Ya en cuanto a la bulimia, digamos que sí, pues digamos que la farmacoterapia se va a dar de manera un poco más frecuente. Tenemos pues diferentes medicamentos que podemos utilizar. En primera línea la fluoxetina, segunda línea la sertralina, el escitalopram y la fluoxamina, tercera línea ya antidepresivos tricíclicos, trazodona, imaos o el topiromato. Y pues entonces aquí les dejo como este algoritmo que nos dice un poco pues cómo vamos a actuar, digamos, y cómo vamos a administrar estos medicamentos. Entonces pues inicialmente yo le inicio al paciente fluoxetina, si el paciente pues responde, lo puedo dejar con ese manejo, si no responde pues ya yo voy a empezar a considerar tratamientos alternativos como lo son la sertralina, el escitalopram, la fluoxamina, pues si responde se queda con ese manejo, ya en caso de que no pues ya paso a los medicamentos ya entonces entro a evaluar otra vez si lo que tiene ese paciente, pues si es una bulimia o si de pronto tiene otro trastorno de la conducta alimentaria y yo
que yo pues no me di cuenta y pues así hacia los medicamentos pues digamos de última línea. Ya entonces, un poco en cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes universitarios, entonces, pues digamos que hay una revisión sistemática que encontré, pues habla de algo bastante interesante, y pues sobre todo en estudiantes de medicina, y lo que nos decía es que la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria como tal en los estudiantes de medicina son del 10.4%, que pues si lo comparamos con la población general, que es de más o menos el 5%, pues es una prevalencia de casi el doble. Entonces, pues es bastante significativo. Y particularmente cuando hablamos de estudiantes de medicina, población femenina, pues digamos, esta prevalencia aumenta de un 10.4% a un 13.75%, que pues si vemos es casi 3 veces más que la población general. Entonces, pues es un riesgo bastante aumentado. Pues digamos que en esa revisión sistemática lo que se ve era que en los estudios que hicieron de los pacientes con estos trastornos de la conducta alimentaria, 80% tenían otro trastorno psiquiátrico concomitante y la edad media se daba a los 21 años. Entonces, digamos que esta era como la edad de mayor riesgo, siendo los pacientes de mayor edad estaban en menor riesgo pues que los pacientes más jóvenes. Y esto lo asociaban a los estresores que tienen pues los estudiantes universitarios como tal, que son pues más que todo el cambio de ambiente, la carga académica, nuevas relaciones, dificultades en el manejo del tiempo y pues como nos mostraba Cami al principio de la charla, pues estos trastornos están muy asociados y inician muy frecuentemente en periodos de la vida pues asociados a diferentes estresores que los pueden desencadenar. Bueno, ya un poquito como terminando y otro tema que es importante tocar, ¿sí? Porque no todo en la medicina es un examen físico. Vamos a hablar del estigma. Entonces, en uno de los congresos en donde se tocaban estos temas tan importantes, surgió una ponencia, ¿sí? En donde presentaron como diferentes testimonios de personas con trastornos de la conducta alimentaria. Se los traje para que los podamos como leer juntos. Y el primero dice, la anorexia me hace no sentir nada, no siento amor, no siento miedo, no hay nada que me despiste de la comida, que es lo que me hace estar tranquila porque sé que la controlo. Y acá, ¿qué podemos decir? No estamos hablando ni de un tema de estética, no estamos hablando de un tema superficial, estamos hablando de un conjunto de factores que se ligan a ciertos rasgos de personalidad, ¿sí? Que son un poco más obsesivos, quizás, y un poco más controladores con respecto a, como a esos factores. Entonces, el paciente aquí lo que quiere decir, en otras palabras, es, puedo controlar esto, siento que tengo el control de esto y por eso es que estoy atrapado en esta enfermedad. El segundo, ¿qué dice? Cuando siento hambre, me maldigo porque me aleja de sentirme perfecta. Y esto también está muy ligado a lo que nos hablaba Julia hace un momento, y es que se ha encontrado que en los estudiantes de medicina, sobre todo en algunas especialidades, se asocia a unos rasgos de personalidad muy perfeccionistas, ¿sí? En donde todo tiene que ir de acuerdo a un prototipo o a un ideal. ¿Y qué es más que, no sé, ser lo suficientemente delgado, entre comillas, para cumplir con esa expectativa o ese modelo de cuerpo ideal que nos propone, pues, las diferentes sociedades, ¿no? Y el último dice, sé que no estoy gorda, es algo evidente, pero vivo como si lo fuera, actúo como si lo fuera y me siento como si lo fuera. ¿Sabes por qué? Porque lo fui y todos se encargaron de castigarme por ello. Y esto también nos habla de todos aquellos comentarios acerca del cuerpo que realmente no son pedidos, e incluso por profesionales médicos, por familiares, que no solo, digamos que afectan directamente la autoestima de un paciente, sino que eventualmente, de nuevo, esto es como una sopa, esto no es solamente un factor directo, una relación causal, pero que puede contribuir a esa sopa y eventualmente hacer que un paciente, digamos, que vaya a desarrollar estos comportamientos, ¿sí? Pero de nuevo, y lo que les explicaba al principio, esto no es cuestión de un solo factor, esto es cuestión de que todo se juntó y por eso surgió, digamos, como tal, este trastorno. Continúa, Juli, por favor. Acá, el estigma. Entonces, la estigmatización se ha relacionado con síntomas más severos, mayor duración de la enfermedad, autoestima baja y mayor autoestigmatización acerca de buscar ayuda. Esto último es fundamental,
¿sí? Si un paciente cree que es responsable de su enfermedad y aparte que es responsable de curarse al mismo, porque puede con ello solo, pues simplemente no va a buscar ayuda. Y si además las personas a su alrededor se encargan de decirle que debe, como que es su culpa o que es su responsabilidad y que de pronto es una falta de disciplina, pues menos que va a buscar ayuda, ¿sí? Y si un profesional de la salud se lo dice, aún menos, ¿sí? A las personas con bulimia nerviosa que se les atribuye estereotipos negativos en torno a la falta de disciplina, que es lo que les acababa de decir, que son autodestructivos y que tienen problemas psicológicos. A las personas con anorexia nervosa se les percibe como aburridos, débiles, autodestructivos y vulnerables. Todo esto lo quiero dejar entre comillas, ¿sí? Porque en la aceptación social de prototipos de cuerpos extremadamente delgados ha hecho que el estigma hacia esas personas con anorexia nervosa no sea totalmente negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esas campañas publicitarias de pronto de todos estos ángeles de Victoria's Secret, en donde se supone que esta campaña era como la campaña, entre comillas, incluyente, hablándonos de diferentes tipos de cuerpos, y pues vemos en la imagen que pues diferentes tipos de cuerpos no hay, ¿sí? Realmente todos son cuerpos muy delgados y cuerpos que realmente, si estamos hablando médicamente, el IMC usualmente es menor a lo que se considera como un peso normal. Es decir, la paciente está desnutrida. Entonces, no estamos hablando de un concepto en donde, o estamos hablando de una sociedad que además dice, tal vez tener anorexia nervosa es algo bueno, porque tal vez estamos llegando a esos ideales de belleza. Entonces, de pronto no es como en la bulimia, como es que es indisciplinado, es que es autodestructivo, sino tal vez es demasiado disciplinado. Tal vez entonces es que es muy trabajador. Oh, Dios mío, qué bien se ve, ¿sí? Y todos estos comportamientos lo que van a hacer es hacer que, como que en este efecto de bola de nieve, tal la enfermedad perdure, ¿sí? Y este es uno de los factores de los que hablábamos antes desde el enfoque multidimensional, que es un factor perseverante, que hace que la enfermedad persevere. Continúa, por favor. Y acá les traje como un estudio que justamente nos habla de cómo esas frases que suelen decir como las personas usualmente, de pronto descuidadamente, sin tener conciencia de que las están diciendo y el impacto negativo que pueden tener, ¿sí? Como, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, le estaban preguntando a los pacientes con anorexia y con bulimia ¿qué tan frecuente es que le digan todas estas frases que ustedes ven? Entonces, que es bobo, que debería ser capaz de curarse a sí mismo, ¿sí? Que es responsable de su enfermedad, todo esto, y vemos que la mayoría está en negro y hay muy pocos que están en blanco. Eso quiere decir que a la mayoría de pacientes se los han dicho. Y ahora vamos a la gráfica de la derecha. En la gráfica de derecha hablamos de qué tan lesivo siente un paciente de esas frases. Aquí sí vemos un cambio totalmente dramático. Vemos como la mayoría de colores es hacia el negro, hacia el gris más clarito, y no hay casi nada de blanco. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los pacientes o la mayoría de pacientes sienten que todas estas interpretaciones acerca de la enfermedad e incluso consejos que no han sido pedidos son lesivos. Entonces, un comentario fuera de lugar, un comentario hecho por incluso un profesional de la salud que de pronto no conozca al respecto, y por eso pues el día de hoy también les traemos esta charla, pues puede llevar a ser muy, muy lesivo en el proceso, ¿sí?, de evolución hacia la mejoría, porque estamos hablando de un proceso, no es algo como de un día para otro. ¿Qué más podemos encontrar? Hay un estudio en el 2012 que encontró que el 7.8% de los psiquiatras creían que la anorexia nervosa representaba un comportamiento anormal en el contexto de una personalidad débil, manipulativa o inadecuada. Pues de pronto podríamos entender que una persona que no esté en el contexto de la salud y menos sea psiquiatra, pues diga este tipo de cosas. Pues a punta de desconocimiento, ¿sí? O que no esté lo suficientemente informado como para dar un criterio adecuado o una aseveración adecuada al respecto. Pero estamos hablando de psiquiatras. Este es un dato muy importante. Y en otro estudio se encontró, pues se entrevistaron a un total de 326 profesionales de la salud y se les preguntó como qué pensaban acerca de los otros profesionales y en cuanto a actitudes negativas con personas que tuvieran o que estuviesen en sobrepeso o que tuviesen trastornos de la conducta alimentaria.
Y por ejemplo, esta cifra es muy alarmante porque dice que el 56% de los médicos, o sea, más de la mitad de los médicos, habían observado a otros profesionales en el campo haciendo comentarios negativos acerca de pacientes con sobrepeso. Entonces, si nosotros somos la primera línea de manejo, ¿sí? En teoría, el paciente llega vulnerable hacia nosotros y nosotros, en cambio, nos encargamos de hacer, de pronto, no es que con una afirmación, de pronto puede que no sea una afirmación, pero sí por lo menos un gesto o algo que pueda indicar al paciente que de por sí no es atendido ni siquiera en el lugar en donde debería ser atendido, porque se supone que es un profesional de la salud que sabe, pues mucho menos van a volver a acudir a nosotros. Y esto es una de las grandes problemáticas. Continúa, Juli, por favor. Bueno, ya terminando, como las pequeñas conclusiones, es como la bulimia y anorexia nerviosa son entidades multicausales complejas. De nuevo, no es una relación como directa en donde hay solo un factor que los influencia, que se puede entender desde diferentes modelos y que responden a un contexto específico del paciente. Entonces, de nuevo, estamos hablando de individualizar al paciente. No es lo mismo Pepita con anorexia que Laura con anorexia. No es lo mismo. Y el contexto es diferente y la psicoterapia de pronto que le sirve a ella es diferente a la que le sirve a ella. ¿Sí? La anorexia nervosa puede o no tener asociado conductas purgativas, pero el corte diagnóstico que la va a diferenciar a grandes rasgos, es el IMC o el Body Mass Index. Existen múltiples abordajes terapéuticos con base en 3 pilares: la rehabilitación nutricional, la psicoterapia y la farmacoterapia, teniendo en cuenta lo que nos decía Juli, que es muy importante como recalcarlo, y es que la farmacoterapia de por sí es como un manejo para los síntomas que se pueden dar concomitante a estos trastornos de la conducta alimentaria. O sea, no es para el trastorno per se casi que se utiliza, sino es para los síntomas que aparecen en conjunto a estas patologías, a estas entidades. ¿Sí? La psicoterapia, tenemos miles de tipos de psicoterapia. La que está más probada es la que nos comentaba Juli, sobre, que es la cognitiva conductual, porque se han hecho más estudios. Se han hecho más estudios al respecto, entonces digamos que es la que tiene más evidencia, pero no implica que si un paciente le sirve más o usted ve que en el contexto dado de ese paciente le puede ser más productivo, más efectivo otro tipo de terapia, pues háganlo, ¿sí? Y lo último es que el estigma acerca de los trastornos de la conducta alimentaria es un factor que dificulta la recuperación, no permite el buscar ayuda y lo dificulta, y se correlaciona con síntomas más severos de los trastornos de la conducta alimentaria. Por eso es tan importante, y de nuevo les recalco, puedo parecer una lora, pero es muy importante que tengan en cuenta todo esto. Nosotros como profesionales somos la cara, ¿sí? Lo primero que el paciente ve. Somos juzgados 3 veces más duro que el resto. Por eso es tan importante que ustedes estén como de pronto un poquito en ese contexto. Y bueno, ya terminando, nosotros les hablamos un poquito y a grandes rasgos de lo que es esto. Realmente hay mucho más por decir, hay mucha más literatura. Esto es un breve brochazo, pero sí, ya que contamos con la presencia pues de la doctora Jimena Mayorga, quisiera primero preguntarle si ella de pronto nos podría colaborar un poquito más con sus perspectivas del abordaje sistémico de los trastornos de la conducta alimentaria, y por supuesto si quisiera complementar o aclarar algún punto que de pronto se nos haya ido como por las ramas o no haya quedado tan claro. Entonces le doy la palabra como tal a la doctora. No, pues, wow, creo que nunca había visto una presentación tan completa de anorexia o de trastornos de la conducta alimentaria, ni siquiera en un congreso. Tengo que decirles la verdad. Tiene muchísima información, creo que tengo poco que aclarar o que agregar. Obviamente entiendo como que la estructura cuando estamos hablando o cuando estamos revisando este tema en el contexto de la formación de pregrado, tiene que ser más, como digo yo, como más estructurada, como más definir los criterios, definir hasta aquí va, esto se hace, primera línea, segunda línea, y así funciona en realidad para todas las patologías, ¿sí? Cuando uno está estudiando medicina, pues entonces aprende gastritis, así, diagnóstico, biopsia, primer tratamiento, pero cuando se gradúa y entra a la vida real,
pues, no, es totalmente distinto. Pero este es un aprendizaje que solamente se hace, pues, con el día a día y con la experiencia y como adecuando todos estos conceptos tan teóricos y marcados, que es muy importante tenerlos claros, adecuándolos a la realidad, ¿cierto? Porque intervienen muchísimos factores. Cada paciente, como ustedes ya lo saben, es una historia aparte, ¿sí? Esto es un marco de referencia que tenemos que tener claro para poder intervenir. Me parece fabuloso que hayan tocado este tema. Yo creo que nunca en pregrado se toca tan a fondo. ¿Y por qué me parece fabuloso? Porque yo creo que si los médicos generales, más allá de los que tengan algún interés en las neurociencias o en la psiquiatría, tienen claro estos temas, uno, nos evitaríamos muchos trastornos de la conducta alimentaria. Y dos, evitaríamos muchos abandonos en los tratamientos, ¿sí? O perpetuar o cronificar las enfermedades. Yo pienso que al contrario de lo que la sociedad cree que los verdugos de estos trastornos son las redes sociales y los medios de comunicación y las amigas o el novio. No. Los verdugos de esta enfermedad, si le podemos poner ese nombre, pues porque obviamente no es que sean verdugos, ni causantes, ni nada, pero los malos del paseo son los papás y los médicos. Fíjense, ¿sí? O sea, son los que más impacto tienen en cocinar un trastorno de la conducta alimentaria, en dispararlo y en mantenerlo. Entonces, uno como profesional de la salud tiene que tener absolutamente claro, este es un diagnóstico tan importante como cualquier otro y tan presente como cualquier otro, pero tan distorsionado por la desinformación, ¿sí? Que un poco lo que decía Cami es que los médicos y también los psiquiatras, es una tristeza, sí, tenemos unas creencias demasiado populares en relación con esta enfermedad. Entonces, sí, la debilidad, y es que son manipuladoras, y es que son vanidosas, y pues nada que ver. Esos son puros chismes de farándula. Eso no tiene nada de ciencia. Y nosotros como médicos tenemos que hacer ciencia. Y por eso me parece muy interesante que lo hayan estructurado así. La vida real hace que uno se vaya flexibilizando y, por ejemplo, por eso te hacía el señalamiento, Juliana, de la clasificación de la severidad, ¿sí? En realidad eso es lo que dicen algunos textos, sí, pero la severidad a veces puedes tú tener un índice de masa corporal absolutamente sano y tener una enfermedad muy, muy, muy severa. La severidad dada por la disfuncionalidad social, la desnutrición, medida no solamente por el peso, sino por otros indicadores de desnutrición de los que tú también hablabas, la disfunción en la vida real, en la vida social, en la vida académica, en la vida sexual, en la productividad, etcétera, ¿sí? El disconfort que genera la severidad de los síntomas, el aislamiento que produce de la sociedad, de la familia, y el tiempo que lleva, ¿sí? Entonces puede verse una persona físicamente absolutamente normal, con índices de masa corporal normales, y estar supremamente grave. O tener una persona que ha bajado muy, muy rápido en su peso y que tiene un índice de masa corporal muy, muy bajo, pero que dado que lleva poquito tiempo y que los síntomas no son tan severos, pues es una enfermedad no tan grave. Entonces es importante puntualizar eso, porque me pasa mucho que a veces mis pacientes van al médico, al endocrinólogo, al ginecólogo, al dermatólogo. Hoy una paciente fue al dermatólogo a la que le revisaran los granos de la cara. Y el dermatólogo tuvo a bien decirle que, porque como había subido 3 kilos en un rango normal de peso, se estaba descuidando. O sea, no se está descuidando, pues es una fluctuación normal y eso en la cabeza de una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, pues es el fin, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo ese estigma como médico de que estás muy grave y estás anoréxica o
que además está muy mal decir eres anoréxica o eres bulímica, ¿no? Si no tienes anorexia o tienes bulimia. Entonces, si yo le digo a mi médico tratante, ¿qué antecedentes tiene? No, yo tengo anorexia. Ok. Ay, pero tú no estás tan flaca. No, estás normal. Ya de una estoy desvirtuando un antecedente médico, ¿sí? Es como si yo a un paciente que me dice que tiene diabetes, le digo, ay, pero tú te ves normal. Yo como carajos voy a saber cuánto tiene la glicemia o cómo funciona su insulina. Pues no tengo ni idea, ¿cierto? Algo pasa así. Entonces sí es muy importante desestigmatizar eso, ¿sí? Hay pacientes que se ven divinas, preciosas. Inclusive hay pacientes que tienen sobrepeso y tienen trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Entonces, y también desetiquetar. Entonces, si la persona no vomita, entonces no tiene bulimia. No, uno puede tener claramente bulimia así no vomite, porque existen otras maneras de compensación. Los laxantes, el ejercicio compensatorio, la restricción y bueno, ¿sí? Entonces, hay que informarse. De esto hay que leer mucho y ver mucho. Y preguntar cuando como médicos no sabemos cómo manejarlo, pues consultar a los que sabemos, ¿sí? Pues que les compartimos la información que podamos darles. Y ya un poquito más con lo que me pedía Cami de hablar acerca del abordaje sistémico. Pues bueno, digamos que aquí hablamos un poquito como de mi propio sesgo personal, porque yo soy terapeuta sistémica. Entonces, obviamente le pongo ese tono a todo lo que hago, desde el paciente con esquizofrenia, pues que no es que vea muchos, hasta los pacientes de cualquier cosa. Sin embargo, hay que tener una cosa clara. El mayor nivel de evidencia disponible en los diferentes abordajes terapéuticos para el tratamiento, para los trastornos de la conducta alimentaria, lo tiene la terapia cognitivo-comportamental. Ese es el que más evidencia tiene. ¿Sí? O sea, yo no voy a decir, ay, no, yo con el abordaje sistémico trato a las pacientes. Pues no, no. De pronto mi epistemología sistémica me ayuda a intervenir a los pacientes, pero la técnica sistémica no es la que más evidencia tiene en los tratamientos psicoterapéuticos de los trastornos de la conducta alimentaria. En lo que sí tiene algún grado de evidencia es en la intervención que yo tengo que hacer a nivel familiar, particularmente en los casos de pacientes adolescentes. Porque en los casos de pacientes adolescentes, el rol de la familia es fundamental, porque casi que los papás tienen que de alguna manera reeducar los hábitos de alimentación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que ahí sí es mucho más útil el abordaje sistémico, ¿sí? Ahora, si nos vamos a la teorización, que en realidad para efectos de la información que a mí me parece importante que se lleven, pues podríamos aquí hablar un montón de las hipótesis sistémicas en relación a los trastornos de la conducta alimentaria, y que son de alguna manera criticables o no, como las hipótesis que planteaba Camila al comienzo del abordaje psicoanalítico, por ejemplo. Cualquiera puede decir, ay no, ¿qué es esa vaina tan rebuscada? ¿De dónde sacan eso? ¿Sí? Porque ustedes saben que los teoremas psicoterapéuticos, desafortunadamente, a excepción del cognitivo comportamental, no es que tengan mucha evidencia científica, porque desafortunadamente no se investiga tanto como en las áreas biológicas o como en las áreas farmacológicas, ¿cierto? Entonces se convierten casi que en una teorización, pues que está muy sujeta a debate. Pero para concretar, lo que sí les puedo decir es que en el 110% de las familias de personas con trastornos de la conducta alimentaria hay algún grado de disfunción familiar. Algún grado. En la mayoría de los casos, muy severo, pero siempre hay alguna afectación. ¿Cuáles son las principales características de esa afectación? Historias de infidelidad, ¿sí? De conflicto o tensión entre los padres, en donde los hijos empiezan
entran a una triangulación, inversión de los roles, por ejemplo, cuando tenemos papás o mamás muy débiles o victimizadas, ¿sí? Por ejemplo, la mamá a la que le pusieron los cachos, entonces yo como hija entro a asumir el cuidado de mi mamá, la protección de mi mamá, ¿sí? Como que los hijos asumen el rol de los padres y los padres de los hijos. Ese es otro patrón muy frecuente. El patrón de sobreprotección excesiva y hipercontrol de los padres hacia los hijos. Y el patrón de hiperexigencia de los padres a los hijos, ¿sí? De exigencia en todo sentido. Tienes que ser súper pila, tienes que ser súper exitosa, o tienes que ser súper bonita y flaca y churra, ¿sí? Esos, digamos, como esos diferentes patrones son los más frecuentes, pero lo que sí les digo es que casi siempre hay una afectación familiar. No sé, Camila, si respondo tu pregunta o si hay alguna cosa además adicional pendiente. No, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de compartir. No sé si haya alguna pregunta del público que quieran hacer. Vamos a dar unos minuticos para ello. ¿Se durmieron? Ya está tarde. No, pero yo les voy mandando la encuesta de la asistencia, se las mando por el chat. ¿Listo? La palabra para que la llenen es atracones. Qué linda clave. Creo que no hay ninguna pregunta, al parecer. Sí, al parecer no hay ninguna pregunta por el momento, entonces pues... Me acaban de mandar una por interno. Dice, ¿qué estrategias de educación hay para los padres? No sé, doctora, si nos quiere ayudar respondiendo. Súper importante, ese es mi tema favorito. Ese es mi tema favorito. Si yo tuviera que elegir uno de los temas en los que me dedicaría, sería educar a los padres. Hay un modelo, el modelo Maudsley, construido en el Reino Unido, que es más o menos un protocolo que estudia, es absolutamente protocolizado los pasos de intervención psicoeducativa y de formación a padres. Está dirigido a padres de adolescentes, pero en realidad funciona para padres de adultos también. No es tips psicoeducativos, no, esto es todo un programa, ¿sí? Que contiene muchísimas cosas, que contiene desarrollo de habilidades de comunicación, supremamente importante, estrategias de gestión emocional propias de cada papá y de sus hijos, porque muchas veces la mala gestión emocional de los papás tiene un impacto en los hijos. Y también estrategias de contención emocional para los hijos, ¿cierto? Educación ya más concreta a nivel de síntomas médicos que son signos de alarma, estrategias de control de síntomas, de control de la restricción, de control de las compensaciones, ¿sí? Entonces es todo un modelo estructurado que está diseñado para educar a los padres. Sin embargo, como médicos generales, la mayor psicoeducación que ustedes pueden hacer es, primero, no estigmatizar. Esta última parte de lo que mencionaba Camila es súper importante, no estigmatizar. Favorecer y de alguna forma promocionar la búsqueda de ayuda especializada, ¿sí? Es decir, direccionar a las personas que saben y alentar a la continuidad del tratamiento, ¿sí? Cuando ustedes hacen eso, ya, es muchísimo, realmente. Listo. Hay otro par de preguntas en el chat, entonces pues las voy a leer. La primera es, ¿cuál podría ser el porcentaje de polimorfismos que predisponen a los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Puede considerarse como importante
para su desarrollo? ¡Plop! No sé, no tengo idea. Y si supiera, no me importa. Porque, te voy a decir por qué. Porque en la vida real, eso en la ciencia es muy útil y muy interesante además, pero en la vida real, tú no te sientas con el paciente a evaluar cuál es su polimorfismo, ¿sí me entiendes? Es decir, cada caso es un mundo, como decía Camila, esto es una sopa, entonces tú tienes una componente genético, un componente social, un componente traumático, muchas cosas, entonces, pues, eso para mí es intrascendente. Puede tener un interés académico, pero no. Y la verdad, no lo sé. Sí hay, sí, por supuesto que está, pero no lo sé. No me desgasto en aprender esas cosas porque prefiero guardar neuronas para aprender abordajes terapéuticos. Tienen más impacto. Pues perdón, pero pues así pienso yo. Sí, listo. Hay otra que dice, ¿cómo distinguir un trastorno de la conducta alimentaria sin un cuadro clínico evidente de una alteración más bien de la autoestima o relacionada con la dismorfia corporal? Ok, mira, siempre, ese es otro de los prejuicios y mitos, y es que siempre creemos que los trastornos de la conducta alimentaria se asocian con mala autoestima. Y yo conozco no uno, sino varios casos en donde la autoestima no es un problema. De hecho, hay narcisismo, ¿sí? O sea, es un estigma pensar que como yo tengo baja autoestima, intento mejorar mi imagen para mejorar mi autoestima. No siempre pasa así. Bueno, algunas veces sí, pero no siempre pasa así. Entonces, muchos papás y en general la gente piensa que si trabajamos la autoestima, curamos el trastorno de la conducta alimentaria. Realmente no necesariamente, depende de cada caso. ¿Cierto? Pero no debe ser el foco, no es el síntoma principal, de hecho, no es el síntoma principal. Fíjate que en ninguno de los criterios del DSM-5 está el tema de la autoestima, ¿no? Está el tema del autoconcepto, dándole muchísimo valor a la parte física, pero no el autoestima. Y el autoconcepto y la autoestima son conceptos diferentes, que a veces confundimos, pero son diferentes. Es por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la distorsión de la imagen corporal, si bien hay trastornos dismórficos corporales que tienen sus criterios y es otra cosa, no es un trastorno de la conducta alimentaria, aunque se parecen en algunas cosas. En el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, la distorsión, o algunas veces llamada la dismorfia, es un síntoma más, ¿sí? Es un síntoma que hace parte de todo este conglomerado sindromático. Entonces, y es el síntoma más difícil de resolver. Es más, es el que algunas veces queda como secuelar después de la recuperación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, uno de los objetivos del tratamiento es aprender a vivir y lidiar con esa distorsión. ¿Eso qué quiere decir? Aprender a dudar de la percepción que yo tengo de mí misma, de lo que veo en el espejo, de lo que siento en la ropa, de lo que creo que estoy pesando en la silla, de todo lo que implica distorsión, porque la distorsión de la imagen corporal no es solamente visual, sino también es táctil y de volumen. Entonces es aprender a dudar de esa percepción para no caer en el desarrollo de otros síntomas, para no restringir, para no compensar, para no un montón de cosas, ¿sí? Entonces, nunca será un objetivo como acabar con la distorsión del paciente, porque difícilmente se logra. De hecho, hay teorías que dicen que ese es el problema principal, que hay una alteración perceptiva, que es la que desencadena toda esta cadena de síntomas cuando se asocia con estructuras de personalidad, con eventos traumáticos o con todos los otros desencadenantes de los que ustedes mencionaban, ¿sí? Entonces, el punto no es enfocarnos en la distorsión. Y por supuesto, la distorsión no, así como las alucinaciones no se quitan diciéndole al paciente, pero no señor, esa voz que usted oye no existe, esa no existe. Nunca se ha quitado una alucinación así. Tampoco le vamos a quitar la distorsión a un paciente
diciéndole, no, pero si usted está flaca, pero usted, no, no funciona así. El objetivo es aprender estrategias para poder lidiar la distorsión y enseñarle que la distorsión está mediada por 1000 cosas, por el ciclo hormonal, por las emociones, por los viajes, por el ejercicio, por etcétera, por haber dormido mal, por un montón de cosas, ¿sí? Eso. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta en el chat y dice, bueno, doctora, buenas noches, muchas gracias por su compañía. ¿Y qué signos de alarma hay dentro de la infancia que uno puede evidenciar en pacientes que podrían desarrollar trastornos alimenticios? ¿Hay alguna estructuración de la personalidad que predisponga también a estos trastornos? Sí, hay en la infancia chiquiticos incluso. Desde la lactancia hay ciertos factores que uno no puede, digamos, condicionar el futuro de un paciente, pero se han asociado. Por ejemplo, pacientes lactantes con reflujo gastroesofágico, ¿sí? Se ve cierta asociación. Pacientes con estreñimiento. Esos niños que siempre tuvieron que ponerles enemas y no sé qué, que mil cosas porque sufrían de estreñimiento, también se asocia. El trastorno, ay, ahora se me fue el nombre. Los niños picky. El ARFID, perdón. El ARFID, que es la sigla en inglés de los trastornos selectivos de la alimentación, donde son los niños que solamente comen el huevo tibio si está en tal grado de cocción. Solamente comen los macarrones hechos por la abuelita. Las papas fritas que son crocantes les irritan. Todas esas niños mañosos para comer, por decirlo de alguna manera, que configuran un trastorno de la conducta alimentaria que se llama ARFID, que simplemente decimos, es que son malcriados, probablemente son precursores de un trastorno de la conducta alimentaria en la adolescencia. El solo hecho de haber tenido antecedentes familiares de trastornos de la conducta alimentaria también es un signo de alarma, es decir, tenemos que estar pendientes. Haber sido víctimas de matoneo por temas sobrepeso y por otros temas también es un signo de alarma. Cualquier preocupación irracional por el peso o la comida nos tiene que alertar. Si una niña de 6 años dice, ay mami, yo no quiero el helado que me dan en la piñata de mi primo porque me engorda, es un signo de alerta. Porque normalmente los niños comen sin importar si se van a engordar o no, ¿cierto? O no dicen, mami, voy a hacer ejercicio en la piscina porque me comí la hamburguesa. Los niños normalmente no dicen eso. Cuando los niños tienen preocupaciones por su peso y por su comida, es un signo de alerta. Bueno, eso. Bueno, haber tenido antecedente de abuso sexual también nos tiene que abrir como las alertas. ¿Hay alguna estructuración de la personalidad que predisponga también a estos trastornos? Sí, tal vez creo que Camila lo mencionó. Hay dos rasgos que marcan cierta predisposición. Uno, la personalidad emocional, impulsiva, desbordada, de los límites, digamos, se asocia mucho más con bulimia. Y la personalidad controladora, psicorrígida, hiperexigente, perfeccionista, que se relaciona con un poco más con la anorexia. Sin embargo, se pueden mezclar, que esa es otra cosa importante, ¿no? Es decir, es muy frecuente que los trastornos de la conducta alimentaria viren. Es decir, que yo, por ejemplo, debute con una anorexia y que, debido a la restricción, termine virando a una bulimia. Y al revés, ¿sí? Esto es casi que como un espectro, como un continuo. ¿Mm? Bueno, y por cuestiones de tiempo, vamos a leer la última pregunta que nos la mandaron como tal al mensaje directo y dice, yo tengo una duda, como médico general, ¿cuál sería la mejor manera de abordar un trastorno de este estilo sin hacer que el paciente se sienta juzgado de alguna manera y que realmente sienta que nuestro objetivo es ayudarlo? Me encanta. Bueno, mira. Primero,
y eso aplica en realidad para cualquier trastorno, ¿no? Cuando yo le digo al señor hipertenso, pero usted sigue comiendo con sal, no sé qué, obvio no estamos haciéndolo bien, ¿sí? Esto es lo mismo. Primero, el respeto por el paciente. Segundo, la validación de que no le está pasando bien. Las personas que sufren trastornos de la conducta alimenticia no la pasan bien, cero bien, cero bien. Sufren 24/7. No es chévere. Entonces, validar y ser empáticos. Quitar esta asociación de tú lo elegiste, tú eres la responsable de haber hecho esto por vanidosa, por lo estás haciendo. No, esto es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, tanto física como mental, ¿sí? Cuando le brindo ayuda y le digo, mira, hay opciones para que te sientas mejor, le estoy abriendo como una luz de esperanza al paciente, ¿sí? Y si yo lo sé manejar, entonces despliego todo lo que necesito, vamos a estudiar, vamos a mirar tus exámenes, Pero si no sé, que en la mayoría de los casos pasa, entonces le digo, mira, yo de esta vaina no sé, no tengo idea, pero te voy a remitir con alguien que sí sabe, porque puedes estar mejor, ¿sí? Puedes sentirte más tranquila, puedes estar chévere, entonces te voy a remitir con alguien. Pero mira, Cami, aquí hay otra pregunta que dice, frente a las restricciones en el aspecto, que me parece también súper interesante, frente a las restricciones en el aspecto socioeconómico de la mayoría del país, donde se da una cultura de alimentación basada en lo más accesible y no en lo que es realmente saludable. Entonces, ahí paro. Toda la comida es saludable. La papa, el agua de panela, el envuelto de mazorca, la pizza, la hamburguesa, así como el salmón, el brócoli, toda la comida es saludable. Catalogar como buena o mala, saludable o no saludable, la comida es un error grandísimo, porque la comida toda es saludable. ¿De qué depende? De las proporciones en las que la consumo y de la frecuencia en que las consumo, ¿cierto? Entonces, yo puedo ser pobre. Yo tengo muchos pacientes de estrato bajo que no tienen acceso a el mercado gourmet, no, ni a la leche de almendras, pero que pueden tener una alimentación balanceada y rica, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de los tratamientos que implican alto costo, pues también es una realidad. Desafortunadamente, estos tratamientos son muy costosos. También, afortunadamente, cada vez más personas sabemos de esto, entonces ya en el mercado hay más ofertas y eso hace que los costos pues bajen, como cualquier cosa en la economía. Sin embargo, ¿por qué son costosos? Porque requieren muchos profesionales trabajando en el tema y porque requieren un grado de especialización muy serio, ¿no? O sea, hay que estudiar mucho para esta vaina. Esa es como mi respuesta a esta pregunta que me mandaron aquí también directa. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Realmente, pues creo que su intervención nos aporta muchísimo a todos. De nuevo, pues les reitero, gracias por estar acá. Después de parte del SAICIC, definitivamente para nosotros todo este tipo de acompañamiento es muy, muy valioso. Y pues supongo que para todos los futuros médicos también es muy valioso contar con su presencia. Gracias a todos por asistir. Recuerden también llenar el link de la asistencia que ya les mandó Juli. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.